se suple el ciclo de la amonio con parte del ciclo de ofrecimiento carboxílico para que siga funcionando en la utilización de la síntesis de aspartato de la utilización en la movilización de los grupos amonio que se liberan dentro del grupo amonio que se libera dentro de la mitocondria. Por cierto, yo les dije que dentro de la mitocondria hay abundancia de CO2 que se convertía en bicarbonato. Ustedes saben cómo se forma CO2, cómo se forma el bicarbonato a partir de CO2, ¿no? Por la anidaza de carbono, correcto. Intermitocondrial. Y allí se libera una buena cantidad de CO2, una gran cantidad de CO2, de manera tal que el sustrato está disponible. Y es una reacción reversible, la síntesis de bicarbonato. Bien, entonces, sin embargo, ¿cómo funciona? Ya vimos cómo funciona, pero cómo se regula, cómo se controla el ciclo de la urea, que además es importante, y hay enfermedades metabólicas asociadas al ciclo de la urea. También le llaman errores innatos en el metabolismo, que hay alguna mutación en los recién nacidos, y entonces hay que tomar acciones para atender y evitar daños en el crecimiento y desarrollo del bebé, nacido. Mientras el bebé o el feto está en el vientre de la madre, no hay problema. Pues la madre filtra y limpia toda la sangre del bebé, los centros metabólicos los elimina la madre. ¿A través de qué? Pero ¿cómo pasan todos esos desechos? Los nutrientes, los desechos, ¿cómo cordón umbilical, obvio. Oxígeno, todos los nutrientes, etcétera, pasan por allí. Este bebé, porque está en un medio acuoso, es anaeróbico, no es 100% aeróbico. Está nutriéndose o obteniendo el oxígeno de la madre y eliminando CO2 y todos los desechos metabólicos a través del cordón umbilical, a través de la placenta, y a su vez la madre se encarga de eliminar en su cordón. Bueno, entonces, esto también le llamo así errores innatos en el metabolismo o mutaciones hereditarias, además. Algunas son recesivas, otras son no recesivas. O sea, si viene de la madre, lo va a heredar el bebé o la bebé. Ok. Bueno, se llama en detalle cómo se forma el carbono del fosfato. Ya sabemos que la enzima de la carbono del fosfato sintetasa y tenemos los dos puntos en los cuales se utiliza el ATP. Primero cuando se une el bicarbonato con el ATP, en la primera utilización de una molécula de ATP, se forma ácido anhidrocarbónico, ácido fosfórico anhidrocarbónico. Ya queda la molécula activada para una segunda reacción en la cual ingresa ion amonio para formar el carbono del fosfato a nivel de este carbonilo. Sin embargo, esta molécula no es reactiva, tiene que ser activada mediante la unión de otro grupo fosfato y donde se pone el carbono del fosfato. Entonces ya esta molécula energéticamente queda activada para reaccionar con quién va a reaccionar. Carbono. ¿Con quién reacciona? Seguidamente, en el ciclo de la urea. Con la ornitina, ¿ok?
Ustedes lo están viendo en el parcial, no, en el parcial banca es así. Lo pueden ver allí y tal. Pero en el parcial banca, si no se lo dan de memoria, no lo ven en tu memoria, la cosa está mal. Bueno, se pone el carbono en fosfato y son las etapas en las cuales ocurre la optimización de los dos moléculas de la tierra o dos moles de la tierra. Preciso. Ok, entonces, y por supuesto, esa reacción es catalizada por la enzima, que es la carbono fosfato sintetasa 1. Así que hay una carbono fosfato sintetasa 2. Y si se lo olvidó, bueno, vamos con eso. Esa enzima es la que realmente cataliza esa reacción. Vamos a tener todos los sustratos en el medio, en un tubo de ensayo, y nunca veremos la formación del carbono fosfato. Podemos poner ATP, bicarbonato, y un amonio, y todo lo que ustedes le dé la gana, y no pasa nada. Si tenemos la enzima, ocurre la reacción, canaliza la reacción. Entonces, y la esencia de la vida son las enzimas. Nada, toda la función metabólica depende de las enzimas. Y alteraciones en el funcionamiento de la enzima trae consecuencias en el metabolismo. Bien, la interdependencia, como habíamos hablado, de ciclo de la Borbia en relación al ciclo de los ácidos carboxílicos. Okay. Tenemos entonces aquí cuando se une el aspartato con la citulina se forma alquinosulfinato. Ya sabemos cuál es la enzima, cómo interviene allí. Luego se libera arginina y se libera fumarato. El fumarato se convierte en malato, se libera en equivalente a reducción. Y el malato, en el ciclo de los ácidos carboxílicos, se libera malato, fumarato. El fumarato, puede entrar directamente a la mitocondria, convertirse en malato y el malato en oxaloacetato, o puede convertirse en malato, entra a la mitocondria por la lanzadera malato-aspartato, y convertirse directamente en oxaloacetato. Por cualquiera de las dos vías que tienen los NADH que hablábamos en la clase pasada, que son necesarios para compensar el gasto energético de la síntesis de urea. Sacamos el balance energético y vimos que considerando que se genera una molécula de NADH como el NADH, el balance neto es el gasto energético es 1,5 ATP, el equivalente a 1,5 ATP. Y vimos por qué. Entonces, sí depende el ciclo de la Borbia de parte del ciclo de los ácidos carboxílicos, más al contrario no. De hecho, el ciclo de la Borbia ¿dónde ocurre? Mitocondria y citosol. ¿Sobre qué tejido? Lo del pastocito. En músculo esquelético no existe el ciclo de la Borbia. En músculo cardíaco tampoco, menos el sistema nervioso, etc. El hocico, nada de eso, pánico. Entonces, como esto ocurre nada más a nivel del hígado, de hecho sabemos que, por ejemplo, el tejido nervioso, la neurona, tiene nada que ver con el ciclo de la Borbia. Digo, por el ciclo de los ácidos carboxílicos para generar energía de la alta demanda energética que requiere el cerebro. Bien, entonces, ya esta es la interconexión entre los dos ciclos. ¿Quién es dependiente de quién? Ok. Aquí aparece entonces la enzima que les acabo de mencionar.
que vimos en la clase pasada, que recién se los mencioné, que es la carbono sintetasa. ¿Cómo se regula la actividad de esa enzima? Hay un regulador alostérico que es el N-acetilglutamato. Esta molécula, el N-acetilglutamato, si vemos la estructura, es una molécula de glutamato, pero a la cual se le encuentra unido un grupo acetilo a nivel del grupo alfa. Y ahí el nombre de N-acetilglutamato. Esta molécula es un regulador alostérico positivo, un activador de la carbonoilfosfato sintetasa 1. Ya sabemos que en esa reacción, ya vimos las etapas en que ocurre la formación del carbonoilfosfato, ocurre en dos etapas. Y vimos que en cada etapa se utiliza una molécula de ATP o un molde de ATP. Entonces, esta enzima es activada por el N-acetilglutamato. Cuando la concentración de N-acetilglutamato activa la enzima y se acelera la velocidad de la reacción de formación de carbonoilfosfato por acción de esa enzima. Indudablemente tiene que ver amoníaco o ion amonio. La disponibilidad del carbonato siempre va a estar dentro de la mitocondria. Entonces, ¿cómo se forma el N-acetilglutamato? Bueno, la reacción entre una acetil-CoA, que por supuesto dentro de la mitocondria tenemos acetil-CoA, ¿sí o no? Sí. Acetil-CoA más glutamato por acción de la enzima N-acetilglutamato sintasa. ¿Por qué se llama sintasa? Se libera la coenzima A y queda unido entonces el grupo acetilo al grupo alfa-amino de el glutamato, formándose el N-acetilglutamato. Si hay una alta, si está activada la ruta de degradación de aminoácidos, su catabolismo, probablemente que vamos a tener disponibilidad de acetil, y vamos a ver de dónde vienen esos acetilos, aparte de lo que puedan provenir del ciclo de la beta-oxidación o de la glucólisis. El mismo catabolismo de los aminoácidos va a suministrar, va a generar grupos acetil-CoA. Vamos a ver dos. Algunos aminoácidos en su degradación, sus átomos de carbono son utilizados para la síntesis de acetil-CoA, además de otras moléculas que también van a ser utilizadas en el catabolismo para la producción de energía o ser utilizadas para la gluconeogénesis. Eso depende de las demandas de la célula, del organismo. Entonces, vamos a tener disponibilidad de N-acetilglutamato, perdón, de acetil-CoA, de glutamato. Sabemos que el glutamato dentro de la mitocondria, si está acelerado el catabolismo de los aminoácidos, ya vimos que hay un ingreso, transporte de glutamato al interior de la mitocondria. Entonces, teniendo ese sustrato, el acetilglutamato sintasa va a formar este compuesto que es el acetilglutamato para activar la carbonoilfosfato sintetasa 1. ¿Okay? Y ese acetilglutamato es más fuerte.
activador de enzima, una vez que ya no hay más disponibilidad de aminoácidos que van a ser degradados, el mismo acetilglutamato es degradado en acetil-CoA, más glutamato y glutamato. Ya sabemos esto. Bueno, estos, ustedes saben, los aminoácidos esenciales, está incluida la adenina, en la niñez, animales en crecimiento, pero no en los adultos, ya deja de ser un aminoácido esencial. Fíjense, hay casos en que el recién nacido nace por una mutación a nivel de la enzima N-acetilglutamato sintasa. Esta enzima no está, o no se sintetiza o se forma inactiva. Pero lo total es que esta ruta no se da. No se forma el N-acetilglutamato. Al no sintetizarse el N-acetilglutamato y la ingesta proteica, imagínense un bebé, la ingesta proteica es enorme por la demanda de aminoácidos especiales. Si se detecta que hay una mutación en el ciclo de la urea, dicen, bueno, entonces no se puede generar, si no le damos aminoácidos, no se genera amoníaco, no va a haber daño cerebral ni problemas de ningún otro tipo. Entonces, ¿podemos un bebé venderle los aminoácidos? No. ¿Proteínas? No. Eso sí, se le debe administrar una dieta que cubra estrictamente los requerimientos diarios por kilogramo de peso de aminoácidos esenciales. Entonces, no que cubra los aminoácidos esenciales, no. La cantidad necesaria, o sea, los requerimientos diarios por kilogramo de peso, inclusive por edad. Pues no es lo mismo un bebé de 2 o 3 meses a un niño de 5 años o de 10 años. Digo que la demanda de aminoácidos esenciales va disminuyendo por kilogramo de peso. ¿Sí? Entonces, no es que eso es una regla para toda la vida. Y en su fase adulta, bueno, habrá que ajustarle la dieta. No obstante, hay una opción para tratar esta mutación a nivel de la N-acetilglutamato sintasa. Y es mediante un fármaco. Este compuesto, que se llama carbamidglutamato, hidrosoluble, se absorbe a nivel del epitelio intestinal. Fíjense que tiene una similitud con el N-acetilglutamato. Esto no es un grupo acetilo. Carbamil, este es un grupo carbamilo, pero en su estructura es muy similar al N-acetilglutamato. Este compuesto sirve como análogo para activar la carbamil fosfato sintetasa 1. Y se utiliza farmacológicamente, tratamiento farmacológico para suplir la mutación a nivel de
N-acetilglutamato sin casa. La N-acetilglutamato sin casa. Utiliza este medicamento. Pero puede haber otra mutación aún más complicada. La mutación puede ocurrir a nivel de la enzima carbamoilfosfato sintetasa 1. Ya no importa si se está sintetizando el N-acetilglutamato. El problema es que la enzima es inactiva o tiene muy baja actividad. En esos casos, el problema es más complejo. Indudablemente que la dieta acá tiene que ser mucho más estricta, dosificada, para no tener un exceso en la ingesta proteica, evitar en lo posible, porque es imposible evitarlo, el catabolismo de los aminoácidos siempre va a existir, pero llevarlo al menor nivel. No se le puede suspender los aminoácidos esenciales, como ustedes bien lo saben. No obstante, además del tratamiento dietético, hay que buscar una alternativa porque igualito se van a seguir degradando los aminoácidos. Esto es inevitable. Así tengo una ingesta proteica por debajo de los requerimientos. ¿Por qué? Pues ya ustedes saben lo del recambio proteico, esto es inevitable. Y un cuarto de los aminoácidos son degradados. Los aminoácidos de las proteínas que son degradadas intracelularmente, el 25% es degradado. Y esa degradación requiere que hay que compensarla. Pero además de la demanda de crecimiento de un bebé, de proteína, más que todo aminoácidos esenciales. Entonces, ¿cuál es la alternativa? También hay un tratamiento farmacológico. Si la mutación es acá, quiere decir que el amoníaco no va a poder reaccionar porque la enzima no está funcionando. No va a poder reaccionar con el bicarbonato para dar carbamoilfosfato y aquí iniciar el ciclo de labor. No está funcionando el ciclo de labor. Y si se está generando amoníaco o ion amonio, ese es tóxico para el organismo y principalmente para el sistema nervioso, para el cerebro. ¿Cómo se hace en esos casos? Aparte del tratamiento dietético, también se pueden utilizar compuestos, un compuesto aromático que es el benzoato. El benzoato reacciona con una coenzimada, se une a una coenzimada. En esa reacción se requiere energía del ATP que se rompe en AMP más pirofosfato, y luego el pirofosfato, saben que se degrada por la pirofosfatasa en dos fosfatos orgánicos. Y se forma este compuesto que se llama benzoil coenzima A. Este benzoil coenzima A seguidamente se une a una glicina a nivel de este carbonilo, del enlace carbonilo azufre, sale la coenzima A, se libera la coenzima A, se une la glicina al benzoil liberándose la coenzima A y se forma este compuesto, que es el benzoil, que es esto que está acá, glicina, y esta es la glicina. Ese es el nombre del compuesto. Luego, esta molécula
es eliminada en la orina. Si se elimina en la orina, estamos eliminando glicina. Y la glicina tiene un grupo amino. La glicina es un aminoácido no esencial. Quiere decir que los grupos, el amoníaco y un amonio que se pudiera estar generando, es utilizado para la síntesis de glicina. Y aquí vamos a ver cómo ocurre la síntesis de glicina. Nuestra célula de paso, célula de paso. Entonces, ¿a partir de qué puede sintetizarse glicina? Bueno, inclusive a partir de CO2 y ion amonio. Por supuesto, se requiere un grupo metilo para, vamos a ver la ruta, pero como es un aminoácido no esencial, se elimina este compuesto en el suelo de glicina, que también le llaman musculato, pero es más fácil recordar la glicina, se libera en la orina, o sea que estamos eliminando glicina, lo cual es una forma de eliminar ese nitrógeno producto del catabolismo de los aminoácidos. El benzoato se utiliza como preservante. Muchos alimentos en el pasado tienen la etiqueta, dice benzoato, las galletas y un poco de cosas aparecen con benzoato. No tienen ningún problema. Otro compuesto que se utiliza es el fenilacetato. El fenilacetato es muy similar al benzoato, pero aquí tiene un grupo acetil. Grupo fenílico, fenilacetato. Igual reacciona con una coenzima, se utiliza una molécula de ATP liberándose a AMP más sulfato y se forma el fenilacetil-CoA. En una siguiente reacción, este fenilacetil coenzima reacciona con la glutamina, liberándose la coenzima, y aquí tenemos la glutamina, unida igualmente al grupo carbonilo del fenilacetato. Entonces, este compuesto, cuyo nombre es fenilacetilglutamina, igualmente pasa a la sangre, esto ocurre, pasa a la sangre y es eliminada en la orina. La ventaja de este compuesto es que tiene dos grupos aminos, que sería equivalente a eliminar una molécula de urea. ¿Sí? Entonces, es más efectivo. El problema de esta molécula es su palatabilidad. O sea, el benzoato, ten en cuenta, será cuando se come una galleta, porque hay alguien que tiene benzoato. Pero si le pones fenilacetato, no obstante, es más efectivo en la eliminación de dos grupos aminos. Entonces, en esos casos, inevitablemente hay que recurrir al tratamiento farmacológico. Aparte de la dieta, que es donde el nutricionista, especialista, nutricionista en nutrición en pediatría, inclusive, y en la carrera. Seguramente verán casos de alteraciones en el ciclo de la, bueno, alteraciones en el ciclo de la urea, cómo es el tratamiento.
análisis de sangre y se ve que las concentraciones de amoníaco en la urea prácticamente no existen y tienen las concentraciones de amoníaco alta, con amonio. Entonces te dicen que la urea no está funcionando, que hay niveles normales de urea, urea, resina, etcétera, etcétera. Hay otras enfermedades metabólicas asociadas al ciclo de la urea, la vamos a mencionar más adelante, pero quizás no. Estas dos que les he mencionado son las de mayor incidencia. ¿Qué pasa con los aminoácidos durante su degradación? Fíjense que tenemos varios bloques de aminoácidos y cómo ingresan los carbonos, el esqueleto carbonado de los aminoácidos en el ciclo de los ácidos carboxílicos para producir energía o para ser utilizados en la síntesis de otras biomoléculas, en particular, porque una de ellas es la glucosa, que ustedes lo saben, o la síntesis de otros aminoácidos, no esenciales, por supuesto. Entonces, de estos bloques, y todos convergen en el ciclo de Krebs. Entonces, aquí tenemos varios intermediarios clave, como es el citrato, isocitrato, alcohol-citratos, fumarato, entonces, de estos bloques de aminoácidos, inclusive están en diferente color, tenemos este grupo de acá. Por eso es que hay que tener en cuenta la estructura de los aminoácidos para saber en qué se pueden convertir. O sea, su esqueleto carbonado, cómo es utilizado en el ciclo de los ácidos carboxílicos. Entonces, tenemos la leucina, ¿qué tipo de aminoácido es la leucina? Polar, no polar, básico, ácido. Es no polar.